Buenas tardes. Gracias, diputado presidente, profesor José María Avilés Castro. Maestro, licenciado Augusto López Hernández, secretario de Gobernación. Licenciado Daniel Gallo Rodríguez, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Compañeras, compañeros diputados, medios de comunicación escrita y plataformas digitales, honorable asamblea. La amabilidad y atención son cualidades con las que los sudcalifornianos acogen a los visitantes de nuestra tierra, en la que en la zona más austral de la península de Baja California termina la República Mexicana, pero para nosotros, los sudcalifornianos y nuestros hermanos mexicanos venidos allende de nuestras costas, empieza la patria. Señor secretario de Gobernación, sea usted bienvenido a Baja California Sur y a esta sesión pública solemne del Congreso. Y con la anuencia de tan honorable asamblea y sin pretender dictar una clase de historia, le comparto. En el entonces territorio de Baja California Sur, el 9 de julio de 1945, surge el Frente de Unificación Sudcaliforniano, movimiento ciudadano por crear una identidad propia y del cual devino el movimiento Loreto. Un 11 de octubre de 1970, en la primera capital de las Californias, que sentaron las bases para vencer las resistencias del centralismo, a la falta de reconocimiento a la madurez política del pueblo y a su libre y soberano destino. Los sudcalifornianos aspiramos a ser parte activa en garantizar la paz y seguridad de los mexicanos y poder superar los graves problemas de inseguridad que desde hace años, infortunadamente, se viven en comunidades y regiones del país. Como sudcaliforniana, mujer, madre, abuela y diputada, soy una convencida que se requiere la comunión de esfuerzo para construir la paz en el país y por ello, con toda responsabilidad cívica, definiré mi voto con respecto a la minuta con proyecto de decreto en materia de la reforma al artículo 5, transitorio del decreto constitucional que creó el 2019 la Guardia Nacional y que requiere la aprobación por mayoría de las legislaturas de los estados para la reforma constitucional, que permita que las Fuerzas Armadas continúen participando en tareas de seguridad pública. Señor secretario, con fundamento en lo expresado por usted el pasado 14 de octubre en el diálogo, uno debe de respetar los disensos, pero hay que hablarlos con la verdad. Días después citó, hay que ser revisionistas de la historia y de acuerdo a los datos duros, los archivos abiertos y las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal Nacional de Seguridad Pública nos dan lectura que los baños de sangre que siguen presentando incluso hasta en lugares sagrados y la presente administración suma 1,426 días de ejercicio gubernamental y que en el transcurso de 2019 crearon la Guardia Nacional con un registro de 118,000 elementos que al día de hoy su fuerza operativa no ha resultado en una reducción significativa de la delincuencia y de la violencia generalizada, que vive lo tanto más amada y más dolorida patria mexicana. Le reitero, se requiere la comunicación de esfuerzos para construir la paz y en este encuentro para socializar la minuta que se define como un ejercicio democrático, republicano, participativo e inédito, con toda firmeza y convicción le señalo, en respeto en la división de poderes consagrada en nuestra Constitución General,
las y los legisladores de Baja California Sur no requerimos de tutorías para definir y ejercer nuestro voto, porque los sudcalifornianos poseemos una inteligencia al igual que los tabasqueños y a los ciudadanos del resto del país. Por ello, mi voto será en congruencia con los principios, valores, responsabilidad y consecuente con nuestra ideología con México, con Baja California Sur y la gente de sus barrios, colonias, localidades, ejidos, valles, campos pesqueros y rancherías, en sus sierras, y están a la espera de mañanas garantizadas de seguridad y paz. Y de su intervención, señor secretario, deseo escuchar propuestas que tienen para atender la descuidada preparación, capacitación y dotación de medios y herramientas que permitan a las policías municipales y estatales ser el gran apoyo en las tareas que la seguridad pública demanda. Y no sea una pieza de oratoria que pretenda confundirnos con un enfoque de un mitin electorero, y su sentido sea fundamentado en el histórico debate que inspiró la intervención del diputado Hilario Medina en la sesión del miércoles 10 de enero en el Congreso Constituyente de 1917. Le ratifico, sea usted bienvenido a Baja California Sur. Por su atención, gracias. Gracias, diputada. A continuación, se le concede el uso de la tribuna a la diputada Marbella González Díaz del partido Fuerza por México. Muy buenas noches a todos los presentes. Sean ustedes muy bienvenidos a este honorable Congreso. Compañeros, con permiso. Con su venia, señor presidente. Señor secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, sea usted bienvenido a este Congreso del Estado de Baja California Sur. Bienvenido a estas cálidas tierras bañadas por el Golfo de California y por el Océano Pacífico. No tengo registro de que algún secretario de Gobernación Federal haya venido a este Congreso a interactuar con las distintas fuerzas políticas de la entidad. Sin lugar a duda, estamos ante una nueva forma de hacer política. Sin lugar a duda, estamos en tiempos de la Cuarta Transformación. En mi calidad de representante popular por el partido Fuerza por México en esta 16ª legislatura, he estado muy atenta a la minuta que recibimos hace unos días en esta soberanía popular, porque estoy de acuerdo en que nuestras Fuerzas Armadas continúen su labor en las calles, colonias, pueblos y ciudades de nuestro país, en una labor comprometida con la sociedad. Es un hecho que su presencia es necesaria hoy y en los años por venir. Su participación en esta sala de sesiones, señor secretario, enriquece más nuestra opinión acerca de la minuta, porque nos proporciona mayor información, lo que nos permitirá emitir próximamente un voto razonado, con más y mejores argumentos, con lo que estoy totalmente segura que Baja California Sur se sumará a los estados que han avalado este documento. Que en los hechos, al convertirse en reforma constitucional, dará certeza
y tranquilidad a millones de mexicanos y mexicanas, porque tendrán a sus Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, en un trabajo coordinado. Conozco de la lealtad, la institucionalidad y el compromiso del Ejército Mexicano, de la Armada de México, de la Fuerza Aérea Mexicana y de la Guardia Nacional. Como todos sabemos, tienen un gran reconocimiento del pueblo mexicano y del de Baja California Sur. Por ello, el aval de una servidora al documento que hoy nos ocupa como Poder Legislativo subcaliforniano. Como ciudadana y como legisladora, considero que durante el proceso legislativo en el Congreso de la Unión, siempre se vio por el interés general de los mexicanos y nunca por intereses particulares de grupos, sustentada en la legitimidad que da la fuerza de la razón. Y hoy tenemos una minuta que en breve será reforma constitucional. Y en la que se privilegian, entre otras cosas, la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil en las tareas de seguridad pública, porque de manera expresa establece que tendrán participación cuando se acredite la absoluta necesidad, que sea temporal y solicitada de forma expresa y justificada por la autoridad civil, con pleno respeto a los derechos humanos. Estas reformas de Estado nos demuestran la voluntad política de nuestro presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Del compromiso que tiene con la construcción de una cultura de paz y tranquilidad en todas y cada una de las regiones de esta nación. Esta reforma es histórica porque nos marca un antes y un después de la conceptualización de la seguridad pública, y ello nos obliga a trabajar todas, todos y todes en propuestas legítimas y de gobierno en esta materia. Señor secretario, señor presidente del Tribunal Superior de Justicia, honorable mesa directiva, esta tarde, estamos ante un hecho histórico, en una sesión inédita, en donde usted, señor secretario, dialoga ampliamente con la representación popular de Baja California Sur y en formato abierto y de mucho respeto, en donde todas, todos y todes quienes hoy estamos aquí tenemos la oportunidad de intercambiar ideas y puntos de vista. No tenemos la menor duda, porque tenemos al mejor presidente. Caminaremos juntos para fortalecer la seguridad pública de nuestro país. Mi voto como diputada de Fuerza por México será a favor de la minuta que aquí se está discutiendo. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, compañera diputada. Continuando con el orden, se le concede el uso de la tribuna al compañero diputado José Rigoberto Mares Aguilar, a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional. Con la venia de la presidencia, saludo cordialmente al secretario de Gobernación, licenciado Adán Augusto López Hernández, al licenciado Daniel Gallo Rodríguez, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, a las y los funcionarios públicos que están aquí presentes de los 3 órdenes de gobierno, compañeras y compañeros diputados, apreciables medios de comunicación que se encuentran presentes, público en general que nos honra con su presencia, amigas y amigos que nos siguen a través
de las redes sociales, muy buenas noches. En el 2019, las y los legisladores federales de todas las fuerzas políticas brindamos el voto de confianza a la propuesta del Ejecutivo Federal en materia de seguridad. Me incluyo, porque participé en dicha discusión como diputado federal. En ese momento, Acción Nacional votó a favor. Defendimos el mando civil de la Guardia Nacional, nos aseguramos de que quedaran bien detallados los principios a los que habría de sujetarse la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, que dicha participación fuera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, y se determinó una temporalidad de 5 años para que el Ejército apoyara en dichas tareas, bajo la premisa de que durante ese periodo la Guardia Nacional desarrollaría su estructura, capacidades e implantación territorial y paralelamente se fortalecerían las policías estatales y municipales. Sin embargo, a 3 años de la implementación de esta reforma, la realidad es que la seguridad en nuestro país no solo no ha mejorado, sino que ha empeorado. En lo que va de este sexenio se han registrado 3.560 feminicidios y 120.855 homicidios dolosos, arrojando una cifra de 124.415 muertes violentas. Hoy, el país atraviesa una terrible ola de violencia. Hay masacres cada semana, hay ejecuciones diariamente, ciudades tomadas por la delincuencia organizada en total impunidad. Cada vez hay más hechos violentos, más inhumanos y más crueles. Las y los mexicanos no viven tranquilos. De acuerdo con datos del INEGI, durante septiembre de este año el 70.5% de las mujeres y el 57.2% de los hombres consideraron que es inseguro vivir en su ciudad. No podemos permitir que la población siga sin poder vivir en paz. Las cifras y la realidad a la que se enfrentan diariamente las y los mexicanos denotan que estamos ante una estrategia de seguridad fallida, que requiere cambios profundos y que desafortunadamente no vemos que el gobierno federal intente corregir. Queda claro que los abrazos no funcionan para contener a los delincuentes. Nuestro país requiere acciones contundentes para brindar seguridad a las y los mexicanos. Por eso, en el PAN no vamos a validar que la respuesta del gobierno federal ante la crisis de inseguridad en el país sea únicamente extender el periodo de 5 a 9 años en los que las Fuerzas Armadas realicen tareas de seguridad pública. Establecer una comisión bicameral, enviar informes semestrales, instruir la aprobación de dictámenes en los plenos de las cámaras, crear un fondo con reglas que no conocemos, porque desafortunadamente estas medidas no cambiarán la ola de violencia por la que atraviesa el país. Lo que verdaderamente se requiere es modificar lo que hasta ahora no ha funcionado. Lo que se debería estar discutiendo en este momento es una estrategia integral encaminada verdaderamente a fortalecer las policías locales para que protejan a las y los ciudadanos en su día a día. Acciones para combatir eficientemente a los delincuentes, políticas de prevención del delito, entre otras medidas. Así pues, consideramos que esta reforma no acredita los mencionados elementos de que la Corte indicó para proteger a la ciudadanía y justificar el uso del Ejército en las tareas de seguridad pública, ya que con esta reforma el gobierno federal no está respetando la participación extraordinaria de las Fuerzas Armadas, pues desde su primer año de gestión tiene al Ejército en las calles, al cual, por cierto, había prometido regresar a los cuarteles, y hoy se pretende, por supuesto, que se continúe así, incluso después del término de su administración, por lo que ya se trataría de una medida ordinaria, no extraordinaria. Con esta reforma no se regula el uso de la fuerza pública, no se establecen mecanismos legales y los protocolos que deben seguirse cuando las Fuerzas Armadas intervienen en funciones de seguridad pública.
Con esta reforma no se propone la fiscalización mediante auditorías realizadas por instancias civiles capacitadas, independientes y no militares. Con esta reforma no se fortalece el mando civil al que debe sujetarse la seguridad pública, el cual además, cabe mencionar, se transgrede con las recientes reformas en la legislación secundaria para que la Guardia Nacional esté a cargo de la Sedena. En este contexto, Acción Nacional votará en contra de esta reforma porque hasta el día de hoy no existen resultados ni medidas efectivas para fortalecer a la Guardia Nacional ni a las policías locales. Y quiero que quede muy claro, no estamos en contra de las Fuerzas Armadas, sino en contra de cargarles la responsabilidad de la seguridad pública, en contra de hacer un uso político de la buena calificación que tienen frente a la ciudadanía, de su buena reputación y de su lealtad. Desde luego que reconocemos el trabajo del Ejército y la Marina cuando colaboran de manera coordinada y en apoyo a las fuerzas civiles de los estados y municipios, más cuando se prioriza la inteligencia junto con la coordinación de esfuerzos de recursos humanos y financieros en el combate a la delincuencia. Pero esto no es así en la estrategia seguida por el presidente de la República. No podemos permitir que el gobierno federal se lave las manos usando a las Fuerzas Armadas cuando lo que el país requiere es consolidar a los cuerpos policiales locales para que el ejército regrese de manera paulatina y definitiva a los cuarteles a cumplir su función de defensa de la soberanía nacional y apoyo emergente a la población. Y en ese sentido, creemos que la estrategia del gobierno debería procurar además que exista un sistema de investigación penal confiable, capaz, con recursos suficientes, que esclarezca y sancione los delitos y disminuya los altos grados de impunidad y de corrupción. Por todo lo anterior, en Acción Nacional no vamos a validar la intención del gobierno de seguir con su fallida estrategia. La seguridad de las y los mexicanos debe ser una prioridad y seguiremos exigiendo que se aborde con altura de miras y acciones puntuales que marquen la diferencia, que les permitan transitar confiados por sus localidades, que eviten que sean extorsionados por la delincuencia organizada, que les permitan vivir en paz y sentirse seguros. Es cuanto. Gracias, diputado. Se le concede el uso de la tribuna al diputado Cristian Agúndez Gómez a nombre de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo. Gracias, presidente. Con su venia, mesa directiva, diputadas y diputados, compañeros que se presentan. Antes del inicio de mi intervención, aprovechando el uso de nuestra máxima tribuna del Estado, manifestándole una calurosa bienvenida a nuestro secretario de Gobernación, el licenciado Dan Augusto López Hernández. Le solicitamos, señor secretario, de la manera más respetuosa posible, a nombre de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, su intervención para poder atender los reclamos y solicitudes de nuestras amigas y amigos compañeros del Magisterio Sudcaliforniano. Y enviarle también, por favor, a nuestro presidente de la República un fuerte abrazo y un enorme agradecimiento por escucharlos. También, antes de empezar nuestra intervención, solicitar un caluroso aplauso por la presencia de nuestra presidenta del sistema DIF estatal, la maestra Patricia López, que se encuentra aquí presente con nosotros. Diputado José María Viles Castro, presidente de la mesa directiva del primer periodo de ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la 16ª legislatura al Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur. Presente. Señor secretario de Gobernación Federal, licenciado Adán Augusto López Hernández, bienvenido a nuestro Estado
y a esta sala de sesiones. Desde luego, al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, licenciado Daniel Gallo Rodríguez. Bienvenidos ambos. Amigas y amigos de los medios de comunicación que nos acompañan, les saludamos con estima. Saludamos con afecto a quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas digitales y están atentos del ejercicio de esta legislatura. Con el permiso de quienes integran la mesa directiva, honorable asamblea. El suscrito, diputado Cristian Agúndez Gómez, a nombre de quienes integramos la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, en esta 16ª legislatura al Congreso del Estado de Baja California Sur, hago uso de esta tribuna con el fin de emitir nuestro posicionamiento en relación a la minuta enviada por el Congreso Federal y cuyo tema ha tratado el señor secretario de Gobernación en su reciente intervención. A lo cual le manifestamos que compartimos las consideraciones expresadas por las legisladoras y los legisladores federales que estuvieron a favor de aprobar el proyecto de decreto que propone la reforma al artículo 5º transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En materia de Guardia Nacional, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019. Tenga la seguridad, señor secretario, que la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, nuestro diputado Luis Armando Díaz, nuestra compañera diputada Gabriela Montoya Terrazas y nuestro compañero diputado Fernando Hoyos Aguilar, y un servidor emitirá un voto a conciencia que permitirá que en nuestro país tengamos la seguridad que nos merecemos las y los mexicanos. Este día es especial, no solo por su visita, señor secretario, sino también por el tema que nos ocupa, ya que se refiere a la más reciente institución disciplinada, profesional y carácter civil que en su actuar se coordina con las entidades federativas y los municipios, la Guardia Nacional. Esa institución policial creada para salvaguardar los bienes y recursos de la nación, tutelado su actuar por una doctrina fundada en el servicio a la sociedad, en la disciplina, en el respeto irrestricto a los derechos humanos, en el acatamiento del imperio de la ley, en la obediencia al mando superior, en la armonía para cumplir con la perspectiva de género, acuerpándose de la orgullosa gallardía policial de salvaguardar la vida, la integridad, las libertades, los bienes y derechos de las personas que habitan nuestro país, para la preservación del orden público y la paz social. Es así, señoras y señores, que analizada la minuta referida por quienes integramos la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, hemos advertido que en los trabajos realizados se ha ejercido una política incluyente, donde han participado diferentes fuerzas políticas que con esa visión nacionalista han fortalecido jurídicamente la permanencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública en términos de los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de estricto respeto a los derechos humanos y que sea además de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Ya es sabido que cualquier política pública en donde interviene o es iniciador el presidente de todos los mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, ha sido criticada sin fundamento y sin sentido, perdiendo de vista lo que se hace, que es emitir políticas que buscan alcanzar el bien común. Entendiendo en este caso que la seguridad pública como tal ciertamente es una función del Estado a cargo de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, teniendo como fines salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas. Sin embargo, y conociendo lo que ha pasado en anteriores administraciones en este tema,
Quienes estamos en apoyo de nuestro presidente y de sus políticas que benefician al pueblo mexicano, somos conscientes que la transición a una Guardia Nacional Civil por la vía de los hechos no será posible alcanzarla en el año 2024. Y de ahí la necesidad de ampliar dicho plazo. Por ello, debemos legislar bajo una visión de Estado, entendiendo que ampliar el plazo que se ha aprobado por el Congreso Federal y sobre lo cual nos piden participar como parte del constituyente permanente, no es una obligación, sino una necesidad. Ante múltiples factores que han permitido que las autoridades locales se hayan visto limitadas para desarrollar sus propios cuerpos policiales, como lo mandata la ley. Debiendo mencionar que por esa necesidad imperante, a partir del próximo año 2023, se establecerá un fondo permanente destinado al fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública de los estados y los municipios. Es importante resaltar que con las reformas propuestas, no solo se amplía el plazo para que se continúe con el esfuerzo iniciado, sino que se restringe la acción de las Fuerzas Armadas para que su desempeño sea conforme a una doctrina policial civil y que estas tareas sean apegadas a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y sobre todo con respeto a los derechos humanos, teniendo como equilibrio legal el trabajo que habrá de realizar una comisión bicameral que tendrá el único objetivo de analizar y dictaminar los informes semestrales de las tareas efectuadas por las Fuerzas Armadas con indicadores cuantificables y verificables. No son ocurrencias ni datos a modo que puedan distorsionar la realidad de la seguridad pública. Amigas diputadas y amigos diputados, lo que hoy nos han expuesto y que es materia de la minuta respectiva enviada por el Congreso Federal es definitivamente un acto republicano que debemos apoyar, pues esto permitirá que el accionar de las Fuerzas Armadas esté sometido al escrutinio de las y los legisladores de ambas cámaras federales, razón por la cual la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo apoyará con su voto aprobatorio la minuta enviada y desde luego pasaremos a la historia como mujeres y hombres que sí quieren a nuestro querido México y desde luego a nuestro bello estado de Baja California Sur, dando sin lugar a dudas certeza y legalidad al actuar de las Fuerzas Armadas en lo que respecta a la seguridad pública de las ciudadanas y ciudadanos de nuestro país, lo que hace necesario concluir esta intervención con aquella máxima expuesta por el político español Miguel Maura: en las horas de peligro es cuando la patria conoce el quilate de sus hijos. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias por su atención. Gracias, compañero diputado. Para cerrar con las intervenciones de los compañeros diputadas y diputados, se le concede el uso de la tribuna a la compañera diputada Guadalupe Vázquez Jacinto a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Morena. Buenas noches a todas y a todos. Gracias por estar en este evento histórico, en esta sesión solemne tan importante. Con el permiso de la mesa directiva, saludo al presidente del Tribunal Superior de Justicia, al público que nos acompaña y los que nos siguen a través de las redes sociales. Damos la bienvenida al licenciado Adán Augusto López Hernández, secretario del Gobierno de la República, a quien agradezco su presencia y sobre todo el inicio del diálogo con los congresos estatales, impulsando por el compañero presidente de la República, quien encabeza el gobierno de la Cuarta Transformación. Honorable Asamblea, la que suscribe Guadalupe Vázquez Jacinto,
Hago uso de la voz en esta histórica sesión pública solemne de socialización de la minuta en materia de Guardia Nacional. A nombre de la fracción parlamentaria de Morena, en la 16ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, el día de hoy, 27 de octubre. Señor Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, le reitero a usted la bienvenida a esta tierra de mar y desierto, que el escritor viajero Fernando Jordán Juárez denominó hace más de 70 años el otro México. Lo hizo porque nuestra Baja California Sur está en tierra inhóspita, casi insular. Se ha caracterizado por la riqueza y belleza de sus dos litorales, por la diversidad de su flora y fauna, por la tranquilidad y armonía que se ha presentado y se presenta. Hecho que nos distingue nacional e internacionalmente en el presente y queremos que nos siga enalteciendo como en el pueblo sudpeninsular en el futuro. Aquí tenga usted la plena certeza que siempre encontrará la mano amiga, franca y sincera de la mujer y el hombre de Los Cabos, La Paz, Comondú, Loreto y Mulegé, dispuesto a sumarse a las mejores causas de la nación, como la que hoy nos reúne en esta sala de sesiones del Poder Legislativo de nuestra entidad. En este día, como sociedad sudcaliforniana, como Estado libre y soberano, integrante del Pacto Federal, nos sumamos al proceso legislativo nacional que como Congreso del Estado de Baja California Sur nos mandata el numeral 135 de nuestra Carta Magna. Su presencia en esta sala de sesiones, José María Morelos y Pavón, obedece a la instrucción del ciudadano presidente Andrés Manuel López Obrador de que usted, en su calidad de responsable de la política interna de nuestra nación, socialice con los congresos locales de las 32 entidades federativas. La minuta aprobada recientemente en el Congreso de la Unión, que modifica distintas disposiciones legales en materia de Guardia Nacional. Este es, sin lugar a dudas, un ejercicio republicano, novedoso, no visto en nuestra historia reciente, que indudablemente fortalece el proceso democrático que vivimos en México. Este ejercicio impulsa el debate de las ideas y las propuestas para la construcción de una mejor nación, en donde impere una cultura de paz y de respeto a los derechos humanos. Hoy, quienes integramos en esta 16ª legislatura, lo hemos escuchado con mucha atención y habremos de abocarnos al proceso legislativo de revisión de la minuta. Quienes conformamos la fracción mayoritaria de esta soberanía popular, asumiremos la mejor decisión para Baja California Sur y para nuestro país. Téngalo usted por seguro. Estamos plenamente convencidos que prolongar el tiempo de acompañamiento de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública es algo que se debe generar confianza a los habitantes en toda nuestra nación. Y por eso, en nuestro estado, en donde el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea tienen un amplio reconocimiento social. Prueba de ello, como lo mencionó hace un momento, en los muros de este honor, de esta sala de sesiones, se encuentran inscritas con las letras doradas leyendas alusivas a estas instituciones como parte de un reconocimiento permanente de los poderes públicos y del pueblo sudcaliforniano a su ejército, a su armada y a su fuerza aérea. Como presidenta de la Comisión Permanente de Seguridad Pública, comisión que junto a la de Puntos Constitucionales y de Justicia somos las encargadas de dictaminar la minuta, le comparto que venimos analizando a detalle su contenido. Como portavoz de la fracción de Morena en esta sesión, también le comento que coincidimos en el análisis respecto a las condiciones del país, que hacen necesaria
la ampliación del plazo que se le otorga a las Fuerzas Armadas para que continúen en el combate a la delincuencia a nivel nacional. Su institucionalidad, su vocación de servicio, su lealtad, disciplina y preparación son un aval para continuar con esta tarea. Mientras concluimos el proceso de formación de mejores cuerpos en las policías estatales y municipales en todo el país. En la acción legislativa para llegar a la minuta, reconocemos con toda claridad la sensibilidad y responsabilidad mostrada por las diversas fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión, que antepusieron los intereses del país a sus visiones particulares para construir un acuerdo aprobado por ambas cámaras. Ejemplo, que las legislaturas estatales debemos asumir igualmente en forma responsable en la discusión y revisión de dicha minuta, a fin también de alcanzar el respaldo legislativo necesario y obtener la aprobación de la mayoría de los congresos locales. Requisito necesario en una forma constitucional. Recordemos que la seguridad pública es fundamental para el desarrollo social, económico y político. Y toda acción legislativa y de gobierno teniente a su fortalecimiento siempre será bienvenida, como es bienvenido este ejercicio. En este sentido, quiero referirme a través de 3 aspectos fundamentales contenidos en la minuta. Primero, las acciones que llevan a cabo las Fuerzas Armadas permanentes en ningún caso tendrán por objeto sustituir a las autoridades civiles de otros órdenes de gobierno en el cumplimiento de sus competencias o eximir a dichas autoridades de sus responsabilidades. Segundo, el Ejecutivo Federal presentará al Congreso de la Unión un informe semestral sobre el uso de la facultad anterior, proporcionando los indicadores cuantificables y verificables que permitan evaluar los resultados obtenidos en el periodo reportado en materia de seguridad pública y corroborar el respeto a los derechos humanos, al de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. Tercero, a partir del ejercicio fiscal del 2023, el Ejecutivo Federal establecerá un fondo permanente de apoyo a las entidades federativas y municipios, destinado al fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública. Dicho fondo se establecerá de forma separada e identificable respecto de cualquier otro ramo y no podrá ser destinado a otros propósitos. Además, el incremento sostenido del presupuesto anual que se le asigne no podrá ser inferior en términos porcentuales al incremento que reciba la Fuerza Armada Permanente y la Guardia Nacional para tareas de seguridad pública cada año. Amigas y amigos, señor secretario, honorable mesa directiva, como ciudadana y como legisladora no coincido con las voces que simulan alertar contra la militarización en nuestro país, cuando en muchos de los casos fueron los promotores del modelo de acumulación y despojo que dio origen al deterioro económico y social y devino en la gravedad crisis de inseguridad. No coincido porque cuando algunos buscan politizar el tema de seguridad pública, lo que el país requiere es que dicho tema se mantenga como un espacio de neutralidad política, a fin de poder enfrentarlo con entera disposición a solucionar los serios problemas en esa materia tiene nuestro país y cuyas consecuencias también hemos sufrido los sudcalifornianos, sobre todo cuando en la entidad se sumió una terrible y dolorosa espiral de violencia entre el 2014 y 2018, encabezado por aquel tiempo en distintas fechas, los primeros lugares en distintas modalidades de delito a nivel nacional. Qué rápido se nos olvida. Por ello, los sudcalifornianos le apostamos a la cultura de paz, porque sabemos lo que es la violencia incontrolable. Razón
que se nos hace estar de acuerdo con la permanencia de nuestros soldados de tierra, mar y aire en el combate coordinado a la delincuencia. Además, hay que decirlo, quienes integramos la fracción parlamentaria de Morena, confiamos en el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque conocemos de su compromiso con el uso de la política en la solución de los conflictos, su vocación pacifista, su respeto por el pueblo mexicano y su visión de que la paz es producto de justicia social. Y es por ello que estamos a favor de esta minuta. En ella podemos constatar el respaldo que el Estado mexicano le otorga a los gobiernos civiles, una fuerza armada subordinada, recursos para fortalecimiento de los cuerpos policíacos en el territorio nacional y una escrupulosa atención a la defensa de los derechos humanos. Queremos que en Baja California Sur, con el compromiso de toda la sociedad, construyamos una cultura de paz para el presente y para el futuro de nuestra entidad. Y en la construcción de la cultura de paz, todas y todos debemos sumarnos, porque hoy la nación así nos lo exige. ¡Viva la Cuarta Transformación! Atentamente, diputado José María Vilés Castro, diputada María Guadalupe Moreno Higuera, diputado Eduardo Valentín Van Womer Castro, diputada Eufrosina López Velasco, diputado Enrique Ríos Cruz, diputada Teresita de Jesús Valentín Vázquez, diputado Denny Manuel Guerrero Cruz, diputada María Luisa Trejo Piñuelas, diputada Guadalupe Vázquez Jacinto, integrantes de la fracción parlamentaria del Partido de Morena. A favor de la minuta. Gracias, compañera diputada. Séptimo punto. Intervención del secretario de Gobernación del Gobierno Federal, maestro Adán Augusto López Hernández, en relación a los posicionamientos previos tanto de las fracciones parlamentarias como quienes forman parte de esta 16ª legislatura sin fracción. Se le concede el uso de la tribuna al secretario de Gobernación, maestro Adán Augusto López Hernández. Con su permiso, diputado presidente. Diputado Agúndez, en atención a la solidaridad que usted mostró con el magisterio subcaliforniano, le comento que hace unas horas, como a las 3 de la tarde más o menos, tuve la oportunidad de atender y de escuchar a un grupo de maestros subcalifornianos. Nos hicieron algunos planteamientos relativos a basificación y otros puntos y convenimos en establecer una mesa de trabajo el próximo sábado, no pasado mañana, el sábado 10 de noviembre, 10 o 9 de noviembre a las 10 de la mañana, en la cual participará un servidor, la secretaria de Educación Pública del Gobierno Federal, el director del ISSSTE, y la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, que es la encargada de la reorganización del ISSSTE. Y también fueron atendidos inmediatamente después por el señor presidente de la República, quien ratificó el inicio de esa mesa de trabajo
para que en poco tiempo, esperemos, sean perfectamente atendidas las demandas del magisterio. Diputada Ojeda González, pues respondo a su pregunta o a su inquietud. Usted habla de que esto es un mitin electorero. No, nada más lejano de eso. Esto es un acto republicano de transparencia, de intercambio de ideas. Pero no coma, que no le corra prisa, ya todo llegará cuando deba de llegar y entonces a lo mejor sí nos ve usted en algún mitin electoral. En tanto nos toca desempeñar esta tarea. Igualmente, bueno, dice usted de que asumamos la responsabilidad, y yo creo que la responsabilidad de garantizar la seguridad de la persona y bienes de los mexicanos es compartida por los tres órdenes de gobierno, por las autoridades municipales, por las autoridades estatales y desde luego por las autoridades federales. Y fíjese que yo tuve la fortuna de ser gobernador de mi estado, Tabasco. Lo fui nada más durante 2 años, 8 meses y 26 días, porque fui invitado por el señor presidente de la República a acompañarlo en la tarea de estar al frente de la Secretaría de Gobernación. Pero sí le puedo decir que el tiempo que estuvimos allí, asumimos la responsabilidad que nos correspondía. Yo recuerdo que Tabasco, cuando nosotros recibimos el gobierno, 1 de enero del 2019, estaba en el primer lugar nacional en el delito de secuestro, en el tercer lugar nacional en el delito de extorsión, en el tercer lugar en el delito de robo a casa habitación. Y éramos el primer lugar también en robo de cajero automático, creo que se llama. Y quien nos había dejado el estado en ese estado tan catastrófico, pues era un gobernador emanado de las filas del PRD. Bueno, nos había dejado, fue un decir, porque Arturo Núñez ni siquiera tuvo la valentía de presentarse al Congreso de Tabasco a hacer entrega de manera formal. Salió huyendo del estado como 3 días antes. Pero lo mismo sucedió en Michoacán con Silvano Aureoles y en Morelos con Graco Ramírez. Entonces, pues ahí está una prueba de que dónde empiezan las responsabilidades de la inseguridad en este país. Lo bueno es que en esos 3 estados y en el país, pues esos gobiernos de ese color ya se fueron para nunca volver, afortunadamente. Y al diputado Mares Aguilar, pues yo espero que me permita felicitarlo por la bella alegoría, la hipocresía que acaba de presentarnos. Queremos a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestros soldados y a nuestros marinos, pero queremos cuidarlos, por eso no pueden estar en tareas de seguridad pública. Yo, y se lo digo sinceramente, la seguridad pública de un estado, de un municipio, del país, es algo tan serio que requiere que las decisiones se tomen con mano firme. El que se tomen con mano firme no quiere decir
que se abuse de ellas. ¿Y por qué deben de tomarse con mano firme? Porque al menos yo soy uno de los convencidos que el único monopolio que el Estado debe de tener, pero debe salvaguardar, es el monopolio del uso de la fuerza pública. Y para que ese monopolio pueda ejercerse, se necesita hoy en este país, abiertamente se lo digo, de la participación de nuestras Fuerzas Armadas en estas tareas. No engañemos, no hay policías municipales capacitados, no hay policías estatales 100% capacitados, y yo aquí se lo digo abiertamente, reconozco el trabajo del gobierno del estado de Yucatán, que por cierto lo encabeza un panista, Mauricio Vila, pero también reconozco el trabajo de la gobernadora de Campeche, el de Chiapas, donde gobierna a Morena, o el de Baja California Sur, donde hay que reconocer que en un determinado momento Carlos Mendoza hizo un trabajo al que Víctor Castro ha venido a darle continuidad y a perfeccionar, y por eso tiene un estado con los más altos índices de seguridad. Pero mire, no le tenga miedo a la línea, no va a pasar nada. Si usted quiere, en verdad, a los militares, a los marinos, apóyenlos en esta propuesta. Son gente leal, son gente patriota, y eso es lo que el país necesita en estos momentos. Y pues termino agradeciéndoles a las y los señores diputados su participación, aún los quienes no tuvieron oportunidad de hacer uso de la palabra el día de hoy. Yo creo que, salvadas las diferencias políticas, la inmensa mayoría de ustedes coinciden en que es necesario para este país que nuestras Fuerzas Armadas continúen trabajando por el bien de México. Muchas gracias a todas, a todos ustedes, y espero, porque con eso voy a terminar. Estoy seguro que este no va a ser el único ejercicio democrático de este tipo. Todavía nos va a alcanzar el tiempo para seguramente